Si nos fijamos en la ciudad de Huelva hoy, diríamos que es una ciudad moderna. Algunos podrían situar su origen poco antes de la llegada de los ingleses con la compra de las minas de Río Tinto y la conversión de la ciudad en el lugar de industrialización del mineral, coincidiendo su expansión urbanística con la instalación del polo químico a finales de los años 60 del siglo XX. Sin embargo, solo tenemos que irnos unas décadas atrás en la historia para valorar lo que ha cambiado Huelva en tan poco tiempo. Los asentamientos más antiguos de Occidente se han hallado en esta ciudad junto a grandes hallazgos de la primera y más destacada civilización de la península ibérica, los tartesos, con multitud de vestigios que prueban su relación con las civilizaciones más importantes del Mediterráneo. Tampoco puede pasar desapercibido el lugar que ocupó en época romana como principal exportador de minerales de todo el Imperio Romano, o en la época musulmana alzándose como una medina y capital de un reino taifa junto a Saltés, fortificada y amurallada según los escritos. Sin duda, Huelva ha sido una de las ciudades más importantes de todo Occidente, pero ¿por qué hoy parece que no tuviera nada que contar? La explicación a ello la podemos encontrar en la historia y en la geología. Recientemente se llevó una investigación geológica en la ría de Huelva en la que se ha descubierto que la ciudad ha sufrido un total de 14 tsunamis en los últimos 9.000 años. Uno de ellos tuvo lugar previamente antes de la aparición de la gran civilización de los tartesos y otro sobre el 560 a.C., que vino a producir la decadencia y posterior desaparición de esta civilización. El primer tsunami que comentamos ocurrió unos años antes de la refundación de Gadir por los fenicios sobre el 1100 a.C. Según Estrabón, un oráculo mandó a los tirios a fundar una colonia en las columnas de Hércules. En la primera expedición confundieron estas con los promontorios del estrecho, pero al no serles favorables los sacrificios que hicieron, no fundaron allí la ciudad, llegando en una segunda expedición a una isla consagrada a Heracles frente a Onuba, en la que tampoco les fueron favorables estos sacrificios, y finalmente deciden fundar Gadir. Es muy posible que esas columnas situadas frente a Onuba probablemente fueran destruidas por esta catástrofe. Con el posterior tsunami sobre el 560 a.C., Huelva volvería a ser asolada por una gran ola, quedando abandonada momentáneamente y viéndose obligada a empezar de cero, mientras que a Gadir apenas le afectó al estar protegida por una gran muralla, logrando desarrollarse y sobrevivir luego a la expansión púnica en la que cobró gran importancia. Si a esta trayectoria le sumamos los posteriores tsunamis que acaecieron y colaboraron a empezar de nuevo a las diferentes poblaciones que ocuparon Huelva, nos damos cuenta de la resiliencia y la importancia que tuvo este emplazamiento en la historia. Y aún tras ser destruida por tantos terremotos y tsunamis, al igual que ha sido destruida tantas otras veces por la mano del hombre, sigue siendo increíble la cantidad de yacimientos arqueológicos que se siguen encontrando en esta ciudad. No hay ningún otro lugar que tenga tantos vestigios arqueológicos de la Edad de Bronce que Huelva. Sabiendo esto, cabe preguntarnos por qué se ha permitido tanta destrucción y por qué no se pone en valor lo que hay. Los últimos y más grandes destrozos que se han hecho parten desde finales del siglo XIX a la actualidad, cuando Huelva se convierte en capital y poco después en una ciudad industrial. Huelva tenía unos pocos de miles de habitantes cuando comienzan a llegar multitud de personas de otros lugares a trabajar, construyéndose nuevos barrios para alojar a toda esa gente, pero hacia donde estaban los cabezos, cargados de historia y vestigios arqueológicos que por aquel entonces no tenían tanta importancia. Dos de estos cabezos se desmontaron por completo para servir de relleno de la marisma, en la que se tendrían que instalar un sistema de raíles y muelles que permitieran el transporte de minerales desde las minas. Después, a finales de los años 60 del siglo pasado, se produjo una última expansión de la ciudad, creciendo Huelva como nunca antes. Y no solo se crearon nuevos barrios, sino que la ciudad fue sustituyendo emblemáticos edificios por grandes edificios sin gusto alguno, y tapándose o destruyéndose los yacimientos arqueológicos que se encontraban a su paso, hasta hoy. Y la pregunta que nos suscita es ¿y cómo los ciudadanos onubenses pudieron permitirlo? La respuesta es sencilla, porque la mayor parte de la gente que vivía en Huelva procedían de otros pueblos, o bien de la provincia, o bien de fuera de ella, y los fines de semana abandonaban la ciudad para regresar a ello, por lo cual carecían de un sentido de pertenencia,
heredado en gran medida hasta nuestros días, cuando la realidad está empezando a cambiar, aunque los intereses inmobiliarios se hacen cada vez más fuertes. Y la pregunta que nos suscita aún más es, ¿qué sería de la ciudad de Huelva si no hubiese pasado por tantas adversidades? Si siguiera conservando sus cabezas íntegramente y la mayor parte de sus emblemáticos edificios y restos arqueológicos, esfumándose tantas trabas para conservarlos y ponerlos en valor, ¿cuál riqueza tendría entonces esta ciudad?